ayude a sus hijas. Dice que Abraham esperaba esta ciudad, allí en Hebreos 11, 10. Dice que Abraham esperaba esta ciudad con anhelo, quiso verla. ¿Ah? Dice, y Abraham esperaba una ciudad con fundamento, ayude a sus hijas, Señor. Y Dios esperaba una ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios, dice. ¿Ah? Esta ciudad quiso ver Abraham, todos los profetas. ¿Ah? Y Pablo la presenta. Y aquí nosotros llegamos a esta ciudad, Dios nos llama. Y nos llama con algo precioso y maravilloso que nos da este don de la fe, donde nos habla en Efesios 2, 8, dice, porque por gracia fuiste salvo, dice, mediante la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Ah? Para que nadie se glorie, dice. Nadie se glorie. Porque todo esto viene de Dios, todas las cosas las hizo Jesús. Él vino de su vida. ¿Ah? Él fue el sacrificio vivo. Porque ya Él se divorciaba de ese mundo de la carne, donde todos los hombres esperaron esto. ¿Ah? Todos esperaron. ¿Ah? Donde allí mataban animales, donde se mataban carneros, ofrendas, sacrificios, tenían que pagar a aquellos animalitos por causa de nuestras faltas, de nuestros pecados. Todo aquello claudicó. ¿Ah? ¿Cuándo claudicó? Cuando Cristo muere. ¿Ah? En la cruz y resucita. Dice que nos llevó a todos los que hemos creído en Él. ¿Y qué es lo que hizo Cristo allí en la cruz? Jesucristo dice, como dice ahí en Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice que Él participó de lo mismo. ¿Por qué Jesús dice que Él participó? Dice que dijo, yo voy a participar de carne y sangre, porque nosotros estábamos con Él allí en el Edén, estábamos juntos. ¿Ah? Allí estaba la iglesia, unida en un espíritu, donde no había pecado. ¿Ah? Todo era santidad. ¿Ah? Donde dice que aún estábamos desnudos, dice, pero nosotros no veíamos pecado el uno hacia el otro. Pero de allí, Adán, dice que por Romanos 5, 18. Romanos 5, 18 y 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. ¿Dónde entró? ¿Por qué entró el pecado? Por un hombre. Sí, sí. Y Dios les dio este mandamiento, que no comieran del fruto del bien y del mal. Pero desobedecieron. ¿Por qué? Porque aquel fruto era codiciable a los ojos de Eva. Era hermoso. Era tentador. Y allí se manifestó, empezó a manifestarse la carne. Empezó a manifestarse en sus pensamientos, como nos enseña allí en 2 Corintios 11. Dice, 2 Corintios 11, dice, oh Gálatas, ojalá me toleréis, 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme, decía Pablo. ¿Por qué? Porque para Pablo, le era difícil de hablar este misterio tan grande y maravilloso. Este era el misterio que estuvo escondido. Y se lo fue revelado a nuestro amado hermano Pablo. Que dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, fui arrebatado al paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables, difíciles de explicar. Difíciles de explicar. Porque se lo dijo a los hebreos, se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los gálatas,
cuando cayeron otra vez en la carne, en el judaísmo, en las tradiciones, donde vino nuestro hermano Pablo, Pedro, con los hermanos de Jerusalén, y arrastraron a todos los hermanos, donde Pablo dice, en 4:19, Gálatas 4:19 dice, donde vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que los vuelva otra vez a engendrar. Porque Pablo sufría por la iglesia. Pablo desgarró su corazón día y noche. ¿Ah? Por la iglesia peleó, dice. Dice que peleó con las fieras, dice. Pero él estaba hablando en el espíritu. Hablaba con las fieras, que eran los hombres, que donde tomaba el dominio de su mente, su carne, y llevaban su carne, su apetito, sus deseos. Porque en estas carnes están los apetitos, los deseos, el placer, las pasiones, que se revelan contra nuestra mente. ¿Ah? Esos eran los hombres que venían a judaizar a nuestros hermanos. Por eso Pablo le hablaba que se cuidaran, que si venía un hombre con otro evangelio, que no le recibáis. ¿Ah? Por eso a Pablo le tenía, como dice aquí, ojalá me tolerase un poquito de locura, porque lo tenían, que él, sus hermanos, la iglesia que lo había formado, los apóstoles, los falsos apóstoles, los falsos profetas, que estaban locos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le hablaban que ya Jesús había pagado precio. ¿Ah? Que Jesús, nuestro Dios, como dice allí en Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Dice, ¿dónde participamos? Allí en el Edén. Y dice en Romanos 5:18 que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así también, hermanos míos, por la justicia de uno. ¿De quién? De Jesús. Vino la justificación de vida para todos. Para todos. Pero esto fue la lucha. ¿Dónde empezó? En el Edén. Allí empezó. Y le habla Pablo, aquí en el 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme, dice. Con voz de exclamación. Con voz de exclamación, dijo Pablo. Sí, ojalá me tolerases, dice, un poco de locura. Sí, tolerarme, de hermano, le dice. Porque ya habían metido los falsos hermanos, los falsos apóstoles. Ya estaban metiendo. Por eso Pablo dijo allí en Hechos 20:29, dice, donde dice que tuvo 3 años llorando amargamente, y a cada hermano le decía con lágrimas en sus ojos, a cada uno de sus hermanos le hablaba y le explicaba lo que iba a venir, que después de su partida dice que iban a entrar los rapaces y no iban a perdonar el rebaño. Dice, hombres perversos, dice, y arrasarán tras de sí a los discípulos, dice. Nos dijo Pablo que después de su partida, después de su muerte iban a entrar. ¿Qué se iba a manifestar después de su muerte? El espíritu de iniquidad allí en sus hijas. A lo mejor muchos hermanos quieren estar aquí viendo y escuchando esto, conversar conmigo. De iniquidad, la apostasía. Pero aquí le dice 11:2, 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, dice, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, como le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Pablo tuvo esta hermosa revelación y dice aquí en Gálatas
aquí en los Gálatas nos está hablando 1, 11 y 12, dice. Más os hago saber, hermano, dice, que el evangelio que anunciado por mí no es según el hombre. ¿Por qué dice según el hombre? Porque Pablo le hablaba siempre a la iglesia, pero siempre le habló como Cristo ve su iglesia. Porque la iglesia dice que Cristo es la cabeza, Dios, y el cuerpo dice que somos nosotros. ¿Ah? Por eso siempre habló de la unidad del Espíritu. Habló que estemos unidos en una mente y en un parecer. Y hoy en día la iglesia tiene que caminar en el Espíritu, no en esta carne. No poniendo yo cosas de mi ser. ¿Ah? No poner cosas que yo he pensado. No ponerle a mis hermanos, no hagan esto, no toquen esto. ¿Ah? Como dice allí en Hebreo, que sean Colosenses 2:20. Si con Cristo hemos resucitado, ¿por qué como si viviese en el mundo? Si con Cristo hemos resucitado, según los preceptos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo? ¿O someten a preceptos? Dice. Tales cosas como nos manejen, nos gusten, no toquen. Dice, en conformidad del mandamiento de doctrinas de hombres. Dice. Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice. Cosas que la verdad, dice, tienen cierta reputación de sabiduría, dice. Culto voluntario, dice. Humildad y duro trato al cuerpo. Cuando habla de duro trato al cuerpo es cuando ustedes toman de esta carne. ¿Ah? Cuando ayunan, cuando hacen esas largas oraciones, cuando hacen esas grandes vigilias. ¿Ah? Todo eso es carne. Porque Dios dice que Él preparó por intermedio de su Hijo. Dios mismo obra de antemano. Como lo habla allí en Efesios 2:10. Que nosotros somos hechuras creadas. Efesios 2:10 dice que somos hechuras creadas en Cristo Jesús para buenas obras, la cual, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuáles son estas obras que Dios preparó? Aquel pacto que hizo nuestro amado Jesús, cuando allí el Nuevo Testamento, el Nuevo Testador, empezó cuando Cristo murió, derramó su sangre allí. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, dice, para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, en cual era Satanás, dice. En cual estamos día a día en el temor de la muerte, dice. Toda una vida, dice, sujeto a servidumbre, dice. A servidumbre, estábamos, antes de venir a Cristo, todos los hombres estaban en servidumbre. ¿De quién? De la muerte, de Satanás. ¿Y dónde estaba Satanás? En la carne. En esta carne se manifestaba. Por eso tuvo que venir Cristo, dice. Cristo, como nos dice allí, en Romanos 8:28, dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo, sea bueno o sea malo. Estos son conforme a su propósito, son llamados. Porque los que antes conoció, dice, a estos también los predestinó, dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice. Para que Él tenga, dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dice que nosotros somos su hermano. Conformamos la iglesia con Cristo, nuestro Dios. Un cuerpo. Porque a los que predestinó, dice, a estos también justificó, dice. Y a los que justificó, a estos también los llamó, dice. Y a los que llamó, dice, a estos también los glorificó, dice. ¿Dónde nos glorificó? En su muerte. Hace 2000 años atrás, Jesús
hizo el trabajo por todos los creyentes. Y este fue el testador, el testamento, el nuevo pacto, que nos habla y da testimonio su sangre, que fue derramada, que Él nos libró de Satanás, el diablo. Y dice allí en el Romanos 8, dice 8:1, ¿por qué? Ahora pues ninguna condenación Ahora pues hay para ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley era santa. Pero Adán nos echó a tierra todo. Al caer en esta carne venían todos los atributos del diablo, de Satanás, de iniquidad, todo venía en esta carne. Por eso que la ley dice que era débil, ¿por cuánto? A la carne, por la carne. Dice, y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó al pecado, dice, en la carne, dice, para que ahora la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a esta carne, sino conforme en el Espíritu. Como nos dice allí, y nos habla. Pablo nos habla por intermedio de esta revelación, que ya él tenía que acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice. Así dice. Porque cuando Dios le revela a Pablo, Pablo dijo en los Gálatas 1:11 y 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice. Por revelación de Jesucristo. Y Pablo nos habla a nosotros, y por intermedio Pablo nos habla Jesucristo, nuestro Dios. ¿Por qué no habla por revelación? A usted le está hablando en este momento. No yo, no el hombre, no esta carne. ¿Por qué? Porque todos los que hemos creído en este pacto y estamos en este cuerpo, en cual dice que en el Espíritu, dice. Porque los que andan conforme a la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, dice. Más los que andan conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque andar en la carne es muerte, dice. Pero andar en el Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne, dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿A cuál ley de Dios? La ley de la justicia que hizo Cristo en la cruz. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró de la ley del pecado y la muerte, como nos habla ahí en Romanos 8:3. Esa es la ley de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró de la ley del pecado y la muerte. Hace 2000 años el Señor libró a todos los que hemos creído. Dice que nos libró de la muerte y del pecado. Pero hoy en día, todos los que andan conforme a la carne, juzgándose unos con otros, dividiéndose, iglesias, en distintos lugares de la tierra. Unos piensan de una manera, otros tienen otra revelación, otros tienen otra revelación, hablando, sacándose demonios entre hermanos, sacándose de espíritu, pasando adelante todos los que están en falta, en pecado. Dios, a su iglesia, abra los ojos, hermanos, y entienda un poquitito. Su iglesia es santa y pura, porque Jesús pagó el precio, y Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Hace 2000 años atrás, todos los rudimentos, todo lo que es bautismo, todo lo que ayuno, todo aquello, la cena del Señor, todo eso clauducó. Todo. Porque Jesús dijo que Él volvería
cuando tomó la copa, dice que le dijo, este pan es mi cuerpo, dijo. Y este vino es mi sangre que va a ser derramada, dice. Dice, y esta copa no la volveré a tomar, dice, dice, de este vino, dice, nuevo, dice, cuando esté en el reino de mi Padre, nuevo, dice. ¿Y cuál es el vino nuevo? Cristo. Ese era el vino nuevo, que iba a dar su vida. Y el vino viejo, dice, como lo habla, abra sus ojos, hermano, del pasto viejo. Y este fue el vino nuevo que vino a tomarlo con nosotros. Este es el vino nuevo, en cual nos habla a su iglesia, a su pueblo. Este es el vino nuevo que vino a tomarlo con nosotros, en cual derramó su copa, su sangre por nosotros nos debe de beber. ¿Por qué? Porque Él dio su vida allí en el Calvario y se cumple su profecía, su palabra cuando lo habló aquí en Mateo. Aquí dice, Mateo 26, San Mateo 26 y 29. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto, dice, de la vid, hasta aquel día, dice, en que lo beba nuevo, dice, con vosotros, dice, en el reino de mi Padre. Y la iglesia está en el reino, en el Espíritu, con Dios, en una mente, en un parecer. Porque dice allí en Colosenses 1 que Jesús es... Colosenses. Aquí lo dice, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, dice. Jesús, que sea el Dios, porque Él vino y tomó un cuerpo. Y dice que delante de este nombre, todos teníamos que íbamos a doblegar nuestra rodilla en el nombre de Jesús. Y Jesús volvió a vivir y con su cuerpo se glorificó. Y dice que volvió allí a su trono y está allí con él. Es el Padre, uno solo. No hay dos ni tres. Antes que se manifestara, se manifestó entre el Hijo, el Padre y el Espíritu. Pero cuando muere, Él dice que se le revela este misterio que está escondido. ¿Dónde está escondido? En Dios, donde nos habla en Efesios 3:9, dice, y de aclarar todo. Pablo tenía que aclarar todo, dice, de aclarar todo. El misterio escondido en Dios, dice. El misterio que estaba escondido en Dios. Antes de los siglos, dice. No existían siglos, tiempo. Quien creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Cuáles son los principados y potestades? Su iglesia. Usted, hermana y hermano, porque estamos nosotros en el reino, en los lugares celestiales, como lo dice allí en Efesios 2:6. ¿Quién? Asimismo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nos dice en Colosenses 1:13, ¿quién nos libró de las potestades de las tinieblas? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién eran las potestades de las tinieblas? Todo lo que trabajaba con carne. Todo lo que estaba en esta carne, el hombre, todos estamos bajo potestades de las tinieblas. Estábamos ciegos. Porque cuando caímos cuando fue la caída de Adán, nuestro entendimiento se embotó. Y con la ley fue peor, con la ley Moisés.
quedamos ciegos total. Amén. Por eso tuvo que venir Jesús y dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Sí, En Señor. él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, Señor. Dice, esta era la luz verdadera, dice, que alumbraba a todo hombre y venía a este mundo, dice. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. A los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron, dice. Dice que no le recibieron. ¿Ah? Dice, más a los que creen a su nombre, dice. A los que creen a su nombre, dice. ¿Ah? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice claramente. Amén. Dice que los que creen a su nombre, dice, le dio potestad de ellos, a ser hechos hijos de Dios. Estos ya no son engendrados de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino por su palabra. Y su palabra es espíritu y vida. Porque Dios no trata con carne. No, no trata con carne. Porque Jesucristo, nuestro Dios ahora, su iglesia, es su cuerpo. Gloria a Dios. Y Él es la cabeza. Amén. Y dice que ahora Él está, como dice allí en 2 de Timoteo, Gloria a Dios. Timoteo. Dice, Timoteo. 1 Timoteo. 1 Timoteo. 5, 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que nadie le puede ver, pero nosotros sabemos que está en nosotros. Amén. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesucristo lo dijo en San Juan. San Juan dice San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Gloria a Dios. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, dice. Dice que no nos dejará huérfanos. Sí, Señor. Vendré a vosotros, dice. ¿Mm? Todas las iglesias están huérfanas. Porque Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Pero ¿quién eran estos que Dios no nos dejará huérfanos? Dice. Dice, no los dejaré huérfanos, dice. ¿Mm? Ayúdanos, Señor. Bendito eres, Señor. Santa eres. Y en San Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque no hay en entender. Sí, Señor. Porque ellos estuvieron por años, año tras año, bajo esta carne, y después llegó la ley de Señor. Moisés. Y dice que la ley quedaron, dice que no había ninguno que pudiera cumplirla. Sí, Señor. Y nadie pudo cumplirla. Y nadie por ser libre mientras Cristo no muriera allí en la cruz. Por eso que Jesús, cuando habla en Hebreos 6:1, por lo tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando vino y anduvo bajo el pacto, en cual vino a cumplir la ley. Como lo dice allí en Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, dice. ¿Ah? Para mostrar las promesas hechas a los padres, dice. ¿A quiénes? A los padres. ¿Cuáles promesas? A Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ah?
Vino Cristo como siervo, dice, de la circuncisión, dice, para mostrar la verdad de Dios, para mostrar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. ¿Ah? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, cuando le habló a sus hermanos Israel, a los israelitas, a sus hermanos, ninguno lo escuchó, no entendió. Y Pablo le dijo, allí en Hechos, aquí está. Hechos 28, 28, Hechos 28, 28, dice que les dijo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, dice, nosotros. ¿Ah? Y se cumple la Escritura cuando nos habla y nos enseña en Gálatas 3:23. En Gálatas 3:23 dice que antes que viniese la fe, dice que estábamos confinados bajo la ley. Que sea que quedamos todos confinados, todos antes que viniese la ley. Hace 2000 años atrás, antes que viniese Cristo, dice que estábamos todos confinados bajo la ley. Dice. ¿Ah? Guardados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Dice que la fe fue una revelación. ¿A quién le fue revelada? A nuestro hermano Pablo. ¿Por qué le fue revelada a Pablo? Dice que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables, difíciles al hombre de expresar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice Pablo que no sabe en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue en el cuerpo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Pablo pertenecía a ese cuerpo en cual permanecimos nosotros, cuando pertenecemos. A Dios, sí. Pertenecemos nosotros. Amén. ¿Cierto, hermanita? Amén. ¿Ah? Yo sé que hay hartos hermanos que quisieran estar conmigo y conversar este tesoro que tengo. ¿Ah? Porque soy un poco tardo para hablar. ¿Ah? Medio ta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo no tuve estudio. ¿Ah? No quiero poner cosas en mi voy a seguir la palabra. ¿Ah? Y esta revelación le fue dada a nuestro hermano Pablo, y nosotros, iglesia, también pertenecemos a este pueblo, ¿ah? a este cuerpo que en el espíritu, no en la carne. Amén. Porque se lo dijo la mujer samaritana también, iglesia. ¿Ah? Se lo dijo en San Juan 4, 23 y 24. ¿Ah? San Juan 4, 23 y 24. ¿Ah? Dice 4:23, San Juan dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, dice, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren, dice. ¿Ah? Y en el 24 dice, Dios es espíritu, dice. ¿Ah? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Se lo dijo aquella mujer, en cual Jesucristo salió a su encuentro y le habló a aquella mujer de estos ríos, de este manantial, de esta agua que íbamos a beber nosotros, que iban a fluir dentro de nuestro interior como ríos de agua viva. Amén. Que saltarían como vida eterna, dice. ¿Ah? ¿Ah? Este era el agua que le ofreció aquella mujer, en cual ella día a día, toda una vida, ¿ah? que estaba condenada por aquella ley. Aquella mujer estaba trabajada, cargada, que no había nada bueno en ella, ¿ah? porque estaba condenada por la ley. Si usted la miraba por lo exterior, como hoy en día trabaja la iglesia, porque así trabaja la carne, en aquellos tiempos trabajaba con lo exterior, con lo de afuera, ¿ah? que vamos ayunando, que vamos orando, que la mujer no se vista así, que tenía que cubrirse el pelo, que tenía que no usar aro, que no usar esto, todas esas cosas, pura carne, como lo hace hoy en día la religión. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a llegar al tema de esto, ¿por qué? ¿Ah? Y aquella mujer lo hallaba imposible, pero sí tenía una esperanza, dijo. ¿Ah? Y dijo, dame de beber de aquella agua, dijo. Parece que eres profeta, le dijo. Sí, le dijo. Yo soy aquel
que ha de venir, le dijo. Gloria a Dios. Santo es su nombre, nuestro Rey, que le dijo a aquella mujer, que por primera vez Él le da a entender a aquella mujer que Él era el Mesías, en cual aquella mujer saltando salió glorificando, a dar las buenas nuevas, que este era el Mesías que le había hablado. Aquella mujer fue libre, que ella todos los días buscará aquel pozo, cargada, condenada, pero Jesús trató con su espíritu, porque Dios no trata con carne. Y fue libre aquella mujer. Así están hoy en día los pentecostales. Todo el sistema romano, todo el sistema evangélico. Si no trae este evangelio, como dice Pablo, no lo recibáis, dice, sea anatema. ¿Por qué? Porque Jesús, aquella mujer, dice que venía todos los días cargada y trabajada, dice. Y Jesús la hizo libre, pero en el espíritu. Ya no dará más en aquel monte, le dijo, donde fueron dadas las bendiciones y las maldiciones. Y no dará más en aquel templo, le dijo, donde estaba lleno de hombres llenos de orgullo, como le habla Pablo a Pedro y le reprende. Pedro está recondenado, le dijo. Le habló allí en Gálatas 2:17, hermana Juan. Amén. 2:17 y le dice así: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Amén. Y en Romanos 2:27 dice, ¿dónde está la jactancia del hombre, de la mujer? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por medio de la fe, dice, no por las obras de la ley, dice. Romanos 3:27, hermano. Amén. 3:27. Entonces, dice que Pablo, cuando le da esta revelación, dice que él, en 1 Corintios 3:10, dice que era el perito arquitecto, dice. Gloria a Dios. Cuando llega Pablo, dice que le fue entregada esta revelación, dice, que donde tenían que empezar a construir en el fundamento de los apóstoles. Pero Pablo dice que reprendió a Pedro. Dice. ¿Por qué? Porque venía con otro fundamento. Sí, Señor. Y todos tenían que someterse a este fundamento. Porque Pablo lo habla aquí en Gálatas. Bendito Dios. Gálatas 1, 7. Gálatas 1, 7 dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermana y hermano, todo evangélico cristiano, que se llame cristiano evangélico, si viene con rudimentos, con tradiciones, si viene con ayunos, bautismo, porque allí mojan la carne, si todo aquello clauducó, lo dice en Romanos 7, dice 1, más hablamos con los que conocen la ley, le dice Pablo, hablando de Jesús, el Espíritu por medio de él, donde Pablo se desgarró defendiendo la iglesia. Si Pablo defendió la iglesia, dio su vida. Si Pablo dice que lleva las marcas de Jesucristo en mi cuerpo, dice, Gloria a Dios. donde fue aborrecido, perseguido por los hermanos, los falsos apóstoles, todo. Donde introdujeron el judaísmo, introducían de una manera y otra, y entraban escondidos los falsos hermanos. Él los llamó de perros, los llamó de ojalá se mutilasen. Todo.
Dios. ¿Ah? Por eso le habló aquí, le dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Más si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea llamado anatema, dice. Gloria a Dios. Como antes dicho, también ahora, repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea llamado anatema. Pablo dijo en Colosenses 2:8, hermanos míos, dice, mirad, que nadie los engañe Gloria a Dios. por medio de filosofías huecas, ¿ah? Y sutilezas, viejas sutilezas, según las tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? La de los hombres, pues, la de la carne, ¿ah? Conforme a los rudimentos del mundo. Y no se lo cree. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Todo lo que practicaban en aquellos tiempos, el judaísmo, la ley, en cual practicaban nuestro hermano Pablo, Juan, Pedro, todo ello. Pablo también. Por eso Pablo dijo, ahora lo tengo todo por basura. Dice. Amén. Gloria a Dios. Ya no, de no ser hallado en mí, dice, sino ahora Cristo iba a ser, ¿quién iba a dirigir? Su mente. Amén. Por eso la iglesia ahora ya no tiene que mirar con nuestros ojos, Sí, Señor. sino con los ojos de vuestro entendimiento, a donde nos habla en Colosenses 1:15. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Efesios caminaban en fe, Gloria a Dios. también ayudaban a los hermanos, pero andaban conforme a la carne. Y Pablo le da a entender que ya la iglesia tenía que andar en el espíritu, Gloria a Dios. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo, cuando le fue revelado esta visión, que sea Misterio. este misterio, Jesús le dijo, Pablo, le habló y le dijo, Pablo, yo quiero que a nadie me mire en la carne, le dijo. Gloria a Dios. A nadie. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo desgarró su corazón por medio de Pablo, hablándole a la iglesia, Amén. y la iglesia no entendió Sí, sí. los misterios, como lo dice allí en Corintios 13. Antes les dijo la iglesia a los corintios, en el 12, 1 Corintios 12, dice que le dijo, 12, 29, dice, 1 Corintios 12, 29, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, dice. Mas yo muestro un camino más excelente, dice. Gloria a Dios. Y si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como símbolo que retiñe, dice. Gloria a Y Dios. metal que suena, dice. Sí, Señor. Y si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviera fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Gloria a Dios. Y si yo repartiere todos mis bienes, como lo hacen muchos, ¿ah? para darle comer a los pobres, y si diese mi cuerpo para ser quemado, dice, Gloria a de Dios. nada me sirve, dice. Amén. Porque el amor, dice, es sufrido. Porque Pablo estaba hablando, Cristo mismo, Pablo dentro de él, estaba hablando el corazón de Dios Amén. en él. ¿Ah? Y cuando está el corazón de Dios en la iglesia, no ve con estos ojos carnales, Sí, Señor. ni ponen de nuestra carne para hablarle, ni un pensamiento. Porque aquí habla el Señor, Gloria a Dios. por medio de su palabra, que es espíritu, vida. El Amén. corazón de Dios hablando a la iglesia de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es catacioso. No se envanece, no hace nada indebido, dice. No busca lo suyo. Como hombres nosotros buscamos lo suyo, buscamos el desperfecto de nuestros hermanos. Iglesia, pueblo de Dios. Amén. ¿Ah? Dios llamó a nuestros hermanos. Y Dios ya, Jesucristo no ve pecado en el hombre, porque Jesucristo pagó el precio hace 2000 años atrás. Gloria a Dios. ¿Ah? Hostia. Hace 2000 años atrás, ayude a su hija, Señor, ayúdenos, Señor.
hace 2000 años atrás. Dice que Él pagó el precio por su iglesia. Sí, Señor. Derramó su sangre, Gracias, Padre. como nos dice. ¿Ah? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, dice. Todo lo cree, todo lo espera, dice. Todo lo sufre, todo lo cree. O a lo mejor una hermana me dirán a veces, o muchas veces lo pensé yo cuando estaba en la religión. ¿Qué pasa con aquel hermano que lleva 7 años, 10 años, que no cambia? ¿Ah? Ayuda al Señor. Déjalo. Trátalo con amor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Porque todavía no es el tiempo de Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde lo dice? En Filipenses 1:6. Gloria a Dios, Padre amado. Filipenses 1:6. Estando persuadido, dice, de esto, que el que empezó la obra, comenzó en vosotros la buena obra, dice. En todos los que hemos sido llamados. ¿Quién empezó la buena obra? Jesucristo. Amén. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a este evangelio destruido, Sí, Señor. con la mente enferma, abusada. Gracias, Jesús. Por eso dijo Jesús que lo necio del mundo cogió Dios, y lo vil, y lo necio, y lo despreciado, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte delante de su presencia, dice. Gloria a Dios. Ah. Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos, Gloria a Dios. en aquel día cuando Él aparezca, todavía a lo mejor no van a estar perfeccionados, pero Cristo los llamó, Sí, y ya no los ve en pecado, Gloria a Dios. como dijo Pablo, allí en 2 Corintios 5, Gloria a Dios por eso. 17 y 18 dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque Jesús le dijo a nuestro hermano Pablo le dijo, yo quiero que ahora me hables de la cruz en adelante, porque para atrás, todos los rudimentos, le dijo. ¿Dónde se lo dijo? En Romanos 7, se lo habló a la iglesia. Gloria a Dios. Uno dice, estoy hablando con los que conocen la ley, porque todo el mundo conoce la ley, todo el mundo juzga, todo el mundo critica, todo el mundo anda en la carne mirando a su prójimo, porque la religión con eso trabaja, con carne, trabaja el hombre natural, más la iglesia de Cristo trabaja acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Ah? Y dice en Romanos 7, Gloria a Dios. 4, 5 dice, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De cuál otro, hermano? Abre tus ojos de tu entendimiento. Del que resucitó de los muertos. Ese es el camino. Gloria a Dios. Y Pablo de ahí dice, porque cuando estábamos en la carne, yo también lo digo ahora, porque cuando yo estaba en la carne, a lo mejor ustedes me ven aquí en la carne, pero Cristo ya no me ve así. Gloria a Dios. Porque Él ya dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10, 4 y Romanos 8, 3, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Gloria a Dios. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio y la muerte bajo este cielo, que era Satanás. Gloria a Dios. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso dice Pablo allí en Romanos 7, 5, porque cuando estábamos en la carne, estaba hablando que cuando Cristo vino a cumplir la ley, dice cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que oraban por la ley en nuestros miembros, en esta carne, llevaban frutos para muerte.
y nos vuelve a enseñar a la iglesia. ¿Ah? Nuestro amado Pablo, que se desgarró su corazón, ¿ah? Que lo tuvieron por loco su iglesia, ¿ah? Que caían y volvían a caer, volvían a andar en divisiones, en contienda, ¿ah? Cojándose unos con otros. Así es, Señor. ¿Ah? Porque aquí lo dice su palabra. Bendito. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán, dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, dice. ¿Cuál es lo perfecto? De que ya nosotros, Cristo, Jesús, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Amén. Y que ya Él no te mira como el hombre mira o la mujer mira bajo este cielo, sino que Él ve, su cuerpo es santo, ¿ah? Santo, sin pecado, sin falta, sin nada. Irrepresible dice que nos ve, irrepresible dice que no ve falta, nada. ¿Dónde lo dice? Allí, en Colosenses, sin apartarme del mensaje. Gloria a Dios, Señor. Colosenses 1, 22. Colosenses 1, 22. Dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, dice. Gloria a Dios. Irreprensible significa que no ve nada en ti, porque tú creíste, dice, fuiste salvo, dice. ¿Ah? Y dice más aquí, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que se parte se acabará, porque cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, dice, le está hablando a los corintios, le habla a los gálatas, le habla a los hebreos y le habla a los romanos, porque la palabra es una sola, la enseñanza es una sola. Dice, pensaba como niño, dice, y juzgaba, dice, como niño. Al último dice, juzgaba como niño. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando caen las carnes, caen en las tradiciones, caen en los rudimentos, caen en el judaísmo, caen en la letra, caen bajo una ley que imponiéndole hagan esto, no toquen esto, dice que hablan como niños, juegan como niños. Pablo fue suave al decirle ahí, y de ahí le dice, y juzgan como niños. Se juzgaban uno a otro. ¿Por qué? Porque Pablo le da a entender que ya la iglesia estaba perfecta, pero ahora él quería dar a entender esto, pero la iglesia volvió otra vez a los rudimentos, como lo habla allí en Hebreos 5:11. Lo habla allí en Corintios 3:1. Porque tuvo que hablarle como un niño, seguir hablándole, porque no iban a entender el mensaje, y hasta el día de hoy no lo entienden. Pero hoy en día el Señor nos lo está revelando a su iglesia, a su pueblo, que es un pueblo santo. ¿Por qué somos santos? Porque nos dice allí en 1 Corintios 1:30. Allí nos dice, por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, dice, en cual nos fue hecho por Dios sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque nosotros pertenecemos a este cuerpo espiritual y Cristo es nuestra cabeza. Sabiduría, dice, justificación, santificación y redención, dice. Amén. Por eso, Pablo, cuando dice, Abraham buscaba esta ciudad, dice, y todos los hermanos la buscaban, dice. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y el fundamento lo puso nuestro amado Jesús Cristo. Y en este fundamento, en cuanto a los apóstoles, estaba Pablo, porque Pablo estaba arriba de los apóstoles, llegó. Tenían que edificar sobre el fundamento de que estaba poniendo del arquitecto Pablo. Y Pablo tenía que buscar los maestros. Sí, Señor. Pablo tenía que buscar los maestros. Y dice Bendito que él Señor. era el maestro, como decía mi hermana Juan antes. ¿Dónde está? Estaba en... Yo
No, ahí no. Él era el maestro. Y tenía que hablarle a la iglesia por intermedio de esta palabra. Y los maestros tenían que construir sobre este fundamento. Amén. Gloria ¿En a cuál era el perito y arquitecto? Era Pablo. ¿Y cuál es el fundamento que puso Pablo? Que Cristo, su iglesia es santa y pura. Que cuando resucitó Cristo, dice que todos los que creen en su nombre mueren juntamente con Él. Gloria a Dios. Y al morir juntamente con Él, dice, en su gloria, dice en Efesios 2:6, que Bendito Dios santo es su nombre, Jesús. juntamente con Él nos resucitó, dice, y nos hizo sentar, dice, en los lugares, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, dice. ¿Y qué nos entrega la palabra y nos habla a nosotros? Nuestro Dios, nuestro amado Jesucristo, porque su palabra son espíritu, son vida. Así lo manifiesta por intermedio de su iglesia, que nosotros tenemos que andar conforme al arquitecto y perito. Amén. Y sobre este fundamento tenemos que nosotros edificar. ¿Y qué es lo que teníamos que edificar nosotros? Que la iglesia tenía que andar en el espíritu. Gloria a Dios. Como dijo Pablo, allí donde desgarró su corazón, 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros, dice, las cosas que se ven, dice, sino las cosas que no se ven, dice, porque las cosas que se ven, dice, son perecederas, dice, más las que no se ven son eternas. ¿Por qué? Porque nosotros ya no miramos con nuestros ojos, Gloria a Dios. sino con aquellos ojos que tiene Jesucristo, que es la palabra, y la palabra es espíritu. Porque todos quisieron verlo. Pero no. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Por eso, nuestro hermano Pablo dijo en 1 Corintios 2:13. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no, 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Que sea el Espíritu, nosotros acomodamos las cosas del Espíritu a la carne. Aquí viene un proceso. Viene un proceso que Dios trabaja con el hombre. ¿Entiendes? Dios va trabajando con el hombre. No acomodando la carne al espíritu como lo hacen todas las iglesias bajo este cielo, están bajo apostasía. Todas las iglesias acomodan la carne a lo espiritual. Así está la iglesia hoy en día. Todas sacando demonios, sacando espíritus, hablando de pecado, hablando del diablo, hablando todo aquello claudicó hace 2000 años atrás. Por eso Pablo nos dijo allí en Romanos 12:2, no os conforméis al Dios de este siglo, dijo. A este siglo, dice. ¿Por qué? No os conforméis a este siglo, dice. Sino transformado, dice, por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobemos, dice, cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Y de ahí nos habla en 2 Corintios 4:4. Dice,
que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Dice, ¿cuál era el Dios de este siglo? La religión. ¿Cuál religión? Moisés. Cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Todavía están con ese velo. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en cual es la imagen del Dios mismo. Amén. Por eso nos dice, nos habla a nosotros, en Colosenses, a su iglesia, a su pueblo, a ustedes todos bendecidos que están escuchando. Colosenses 3:10 dice, y revestido, dice, del nuevo, no dice del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos su imagen, somos imagen de Cristo, dice, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. Y su iglesia es espiritual, porque la dirige la cabeza, que es Jesucristo Dios. Amén. Dice, y revestido, dice en Colosenses 3:10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, dice. Se va renovando hasta conocimiento pleno, dice. Amén. ¿Cuál conocimiento? Lo que estamos compartiendo, hermanita y hermano. ¿Ah? Y lo dijo allí en Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, sufrió, dice, a sí mismo, sin mancha, delante de Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de todas esas obras muertas, dice. Iglesia, si se lo habla la palabra, ¿ah? Sobre este fundamento, Pablo era el arquitecto y el perito, dice, teníamos que edificar. Y nos dijo que si viniera otro en Gálatas, dice, ahí es su hija, dice 1:7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, dice. Y 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora, repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sean ateneos. ¿Qué bendición recibes tú, iglesia? ¿Recibes bendición o maldición? Cuando un hermano te dice, Dios te bendiga, ¿qué bendición recibes tú? ¿Recibes bendición de Dios o recibes maldición? Porque si no está acorde al fundamento de Jesucristo, de los apóstoles, y sobre este fundamento viene Pablo, el perito arquitecto. ¿Para qué? Para que nosotros construyamos. ¿Ah? Encima de este edificio. Amén. Para que crezcamos el uno hacia el otro. ¿Ah? ¿Qué bendiciones reciben ustedes, hermanas y hermanos? De sus hermanos. De aquellos que nos hablan su espíritu a nuestras vidas. Allí en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo, dice, merecerán aquellos que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto? Dice, ¿cuál sangre del pacto? La que hizo Jesús hace 2000 años atrás, en cual Jesús dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Hebreos 10:14. Y nos atestigua el Espíritu cuando hablaron por intermedio de los profetas que este es el pacto que haría con la casa de Israel, dice. ¿Ah? Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus mentes, dice. Y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice. ¿Ah? ¿En qué fundamento está la iglesia? Si dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Y Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por intermedio de su cuerpo, su carne, al que tenía el imperio de Satanás bajo este cielo.
Romanos 10, 3. Porque os doy testimonio que tienen celo, dice, pero no de Dios, dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios, dice, a la justicia de Dios. Amén. No se han sujetado a la justicia de Dios, dice. Porque, dice, porque la justicia de Dios, ¿cómo me manda? Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, dice, La justicia. para justicia a todo aquel que en él cree, dice. Y si no hay ley, iglesia, pueblo de Dios, si Jesús quitó el pecado hace 2000 años atrás, como dice allí en Hebreos, o sea, Romanos 8, 3, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué ustedes mojan su carne? Y nos habla allí en Romanos 7, 8. Pues 7, 8. Más el pecado. Más el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque se reveló cuando vino la ley 2000 años atrás. Dice que se reveló la carne y tomó toda codicia, toda la maldad. Amén. Porque si la ley del pecado está muerta. Porque sin la ley, dice, el pecado está muerto, dice. No hay pecado, iglesia. No hay muerte. Y no hay ley. Porque el fin de la ley es Cristo, iglesia, pueblo de Dios. Abre tus ojos, tu entendimiento. Si se lo dijo a Efesios 2:14. Efesios 2:14. Dice, por esta causa, también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor hacia los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros mis oraciones, dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice. Aquí están los ojos de nosotros los cristianos, aquí, no aquí, porque esto ya murió en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos a morir juntamente con Él, como dice en Romanos 8:10, hermana Juita. Amén. Romanos 8. Porque los que son de Cristo, dicen, Aquí va. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. amén. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que también vuestros cuerpos, disculpen, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos Amén. mortales Amén. con su espíritu que mora en vosotros. Si morimos con Cristo, ¿cómo? El Señor nos enseñó y nos habló por intermedio de su Espíritu, porque somos, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza de nosotros. ¿Ah? Y somos la imagen. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. ¿Ah? Y estamos dentro del reino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo, cuando en su muerte, dice que unió los cielos y la tierra, como lo dice aquí en Colosenses. Eh, 1:19. Por cuanto agradó al Padre, 1:19, Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Reconcilió los cielos y la tierra, lo unió. ¿Ah? ¿Y dónde está la iglesia ahora? En el reino.
¿Por qué? Porque está en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Ah? La iglesia, pero en el espíritu. Nosotros estamos en esta carne, pero ya no andamos conforme a esta carne, mirando, buscando. ¿Ah? Haciendo la paz mediante su sangre de su cruz. Y nosotros que éramos en nuestro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, éramos extraños y enemigos en nuestra mente, porque Él está aquí, en nuestra mente. Haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado, dice. ¿Mm? Como dicen muchos, que todos son nuestros hermanos, pero aquí Pablo dice que si otro viene con otro evangelio, dice que no le recibamos. Sí, nosotros vamos a hacer justicia, vamos a tener misericordia de que alguien necesita. ¿Ah? Gloria a Dios. No lo vamos a juzgar o nada. Pero sí, tenemos que hablar. Porque dice que el espiritual todo lo juzga, pero Él no es juzgado de nadie. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién puede instruirle a Él? Más nosotros tenemos la mente del Señor. Si Él es la cabeza de nosotros de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que juzgar entre la carne y el espíritu. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Jesucristo a su iglesia, que es el cuerpo de Él, Amén. la ve santa y pura. Gloria a Dios. No te ve tu carne. Gloria a Dios. Y cuando habla del espíritu, es que Él está empezando a trabajar en ti, hermana y hermano. Gloria a Dios. Si tú estás en el alcohol, dice Jesús, ven tal como estás, dice. Sí, Señor. Venid a mí, todos los trabajadores, los cargados, que yo los haré descansar, dice. ¿Por qué están cargados, iglesia, pueblo de Dios? ¿Están trabajados? Porque ustedes le echaron cargas. Bendito. Le echaron toda aquella carga y están cansados, dice Jesús. Todo eso se lo echó la religión de los maestros que no supieron edificar. Gloria a Dios. Todos quieren predicar. Teólogos, filósofos, miléticos, maestros, todo. Pero en el momento que ellos hablan de ayuno, hablan y llaman de pecadores a su hermano, todo. Lo están edificando con amor, están destruyendo. ¿Por qué? Porque si yo veo a un hermano que, como dice en 2 Corintios, que yo le tome la atención delante de todo, yo tengo que ver que ese hermano esté instruido, esté maduro. Pero si yo lo veo débil, tengo que hablarle con amor. Amén. Y decirle que yo te veo sin pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo así y Dios tiene el día y la hora que empezará la hora y Él la terminará. Hasta el día de su venida, dice. Gloria a Dios. ¿Mm? Por eso hoy en día se han levantado muchos maestros y todos se desviaron. Todos acomodando la carne al espíritu. Y así están en la apostasía. Pablo lo dijo. Dijo, y hay quien al presente lo detiene, dice. Y usted dice, no, era Pablo. Pablo luchó por la iglesia, por eso dice en Romanos 1:16, dice, ¿ah? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Siempre dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo empujaban a Pablo, porque le hablaba de este Evangelio le hablaba tan precioso, de estas palabras inefables. Y este libro, Iglesia, pueblo de Dios, este libro sin las palabras inefables que le fue revelado a Pablo, porque las palabras inefables, como dice allí, en la preeminencia del amor, estudie lo que significa la preeminencia y estudie lo que son palabras inefables, porque es el corazón de Dios. ¿Ah? Sin el corazón de Dios, sin las palabras inefables, este libro es muerto, es lecha, sirve para puro matar, para puro hacer daño, para puro dividir, porque así están todos ustedes. Todos se dividieron, se dañaron unos con otros, ¿ah? Se mataron unos con otros, ¿ah? Y no supieron que
nos quedó este aguijón. Nunca les dijo su pastor, sus obispos. ¿Por qué? Porque ellos también lo comprendieron, también fueron enseñados así. Y ellos son los que están bajo tinieblas. Son potestades. Potestad significa cuando uno está, tiene autoridad sobre un pequeño grupo, personas. Y tinieblas significa que no han sido abiertos los ojos, su entendimiento. Amén, gloria a Dios. Allí están por ganancia deshonesta, allí están por la carne, orgullosos, sacando demonios, sacando espíritus, cuando la iglesia es perfecta. Si eso todo claudicó. Dice claramente, dice, Pablo dijo, me fue dado un aguijón, dice, en mi carne para que yo no me enorgullezca, dice. Así le dijo la iglesia, a los pastores se lo dice así, a los hermanos que tienen grupo adentro, armaron la iglesia llenos de grupos, y a los más pobres usted los desdecha. Ustedes pisotean la sangre de Cristo allí en aquellos lugares donde se reúnen y se embriagan bajo ese vino de adulterio espiritual, negando el pacto de Cristo. Así están hoy en día aquella llamada iglesia. Por eso hoy en día, hoy es el día aceptado en la iglesia, pueblo de Dios. Levántate de entre tú que duermes entre los muertos te alumbrará, pero Cristo, su palabra, no yo, porque yo también soy un hombre débil que tiene este aguijón. Mi hermana también tiene este aguijón. Todos nos quedó este aguijón para que nosotros no nos engrandeciéramos, para que no fuéramos orgullosos, no fuéramos soberbios. Para eso, por eso que dice, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, para que no me engrandezca sobremanera, dice. Un mensajero de Satanás. ¿Cuál es el mensajero de Satanás? Esta carne te lleva mensaje aquí, en cual ustedes, todos aquellos llamados evangelistas, profetas que se autonombraron solos, que se salieron de este fundamento en cual el perito y arquitecto era Pablo, se salieron de este fundamento. Todos se autonombran, ustedes se autonombraron pastores, evangelistas, profetas, con dones de sanidades, todos sacándose de demonios, espíritus entre todos los hermanos. No, iglesia, la palabra nos enseña en Gálatas que cuando un hermano se enfermara, nosotros como ancianos teníamos que poner las manos aquí y orar por él, dice. Y si el hombre no sana, aunque vaya a los médicos, donde vaya, no va a sanar. ¿Por qué? Porque por algo muchas veces nosotros enfermamos. Es para que nosotros podamos aprender. ¿Entiendes? Aprender de las cosas que nos pasan. Porque a veces, cuando yo me pongo orgulloso, Dios va a poner una cáscara de plátano y me voy a resbalar. Así es, trabaja con nosotros. Por eso nosotros aquí, Cristo, Él es el que guía a su iglesia, su pueblo. Él se manifestó en nuestras vidas, para todos, para todos. Él no hace excepción de personas. Por eso hoy en día en las iglesias están todos cargados, todos están trabajados, cansados, como aquella mujer samaritana. Así están hoy en día en la iglesia, todos destruidos, todos amargados, viejos, amargados. Así está en la iglesia hoy en día. Pero Dios nos llama a ser libres y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Dios les ayude mucho a todos los bendecidos que han oído de su palabra, no el hombre, no. Si esto es lo que tenía que entregarle su iglesia, sus pastores, sus maestros, todo. No es según el hombre. El Señor, hace mucho tiempo atrás, el Señor para mí fue difícil, porque soy un hombre que no estudió, de poca letra, no sabía hablar, nada, y me cuesta hablar. Entiendo las cosas, pero me cuesta expresarme. Pero el Señor dice que de los necios del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. De los necios, dice. Y lo débil del mundo cogió Dios, dice, para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? Y lo vil y lo despreciado cogió Dios, dice, lo que no es nada, dice. Y para deshacer lo que es, dice, para que nadie se jacte delante de su presencia, dice. Porque aquí Jesús es en todo,
Él quien creó el mundo y todas las cosas que en él hay, dice. Amén. Dice que Él es el Señor de los cielos, de la tierra. Dice que no habita en templo hecho por manos de hombre. Gloria a Dios. Ni es honrado por manos humanas, dice. Como si necesitase algo de ustedes o de mí. No, porque en quien da la vida y el aliento y todas las cosas, dice. Gloria a Dios. ¿Ah? Y por una sangre sin linaje hizo al hombre para que vivamos en la tierra, dice. ¿Ah? Y Él dice que todas las cosas nos dio. ¿Ah? ¿Pero para qué? Para que lo busquemos nosotros y le adoremos. ¿Ah? Y yo le doy gracias al Señor y muchas veces me alegro que Dios me haya dado a entender estas cosas, estas palabras inefables, porque muchas veces no me sentí, me honró mi vida, Señor, porque no era acepto a tener este tesoro tan grande en mi corazón. ¿Ah? Pero es para todo, para todo. Pero el hombre le puso carga a la llamada iglesia. Y dentro de las congregaciones hay personas que están también bajo tinieblas. ¿Por qué están bajo tinieblas? Porque están bajo potestades. Porque los que lo instruyeron no le han dicho la verdad. Aunque oigan la verdad, ellos son predicadores. Muchos son predicadores. Y predicadores significa que aún entendiéndole ellos, no van a querer creer. Porque es orgullo. Y buscarán por otro lado. Como hay muchos que se han levantado profetas. ¿Ah? Es parecido, pero no está dentro del fundamento. Se excusan. Son parecidos. Yo he escuchado muchos evangelistas, pastores, pero no están dentro del fundamento. ¿Ah? La mujer samaritana le dijo, ¿y a dónde te vamos a adorar? Le dijo, no, le dijo, ya no adorarán más en aquel monte, le dijo. ¿Pero a dónde? En Jerusalén, tampoco, le dijo. Porque de tal adorar, dijo, busca a Dios que la adore en espíritu en verdad, porque nosotros íbamos a ser parte del templo mismo de Dios, íbamos a ser parte de este cuerpo. Gloria a Dios. En el espíritu. La iglesia es un cuerpo, lo dio por cabeza la iglesia. Así que iglesia, hermana y hermanito. Dice en 2 de Corintios 6, 13. Aquí. 6:14. No se unan con yugo desigual, dice. Con el incrédulo. ¿Cuáles son los crédulos? Los que no tienen, están bajo apostasía. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿De cuál justicia habla? De aquella que le dicen en Romanos 10, 3. Porque yo les doy testimonio, dice, que tienen celo, pero no de Dios. Porque no conforme a ciencia, dice, porque este es un misterio, una ciencia. Porque procurando, dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, dice, a la justicia de Dios, dice. Hermanita, hermano, dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál ciencia? Esta. ¿Ah? Las palabras inefables del misterio escondido que le fue revelado a Pablo. Él es el arquitecto, el perito, y sobre este fundamento teníamos que nosotros edificar. ¿Ah? Dice, ¿cuál justicia? La que hizo Cristo allí en la cruz, Romanos 8, 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado, para condenar el pecado en la carne, allí en la cruz. Él condenó el pecado en la carne de Él, condenó todo el pecado de nosotros también, para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. De esta justicia. Por eso dice aquí en 2 de Corintios 6, 12. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice. Le estoy hablando de la luz. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Por qué dice Belial? Porque el primer hombre era de la tierra, dice. El primer hombre animal, dice. Y el segundo es espiritual, dice. ¿Ah? El primero era Adán, el segundo es espíritu edificante ahora. Cristo, la iglesia. ¿Ah? Y cuando le habla allí en Corintios, que es 1 Corintios 2, 13 en adelante, dice, porque el hombre natural está hablando del hombre animal, terrenal, diabólico. Porque Dios nos trató con la carne, porque en esta carne están atribuidos todos los frutos de Satanás, pero Él lo destruyó, iglesia, pueblo de Dios. Lea Hebreo 2.14, lea Hebreo 10.14, lea Romanos 10.3 en adelante, lea Romanos 8.1 en adelante, lea Romanos del 5, del 12 en adelante, léalo, lea Colosenses, lea los Efesios, cuando dice no tenemos lucha contra potestades, sino contra principados y potestades. Es tu carne, iglesia. Mira, ve, estos profetas están engañados, todos 2000 años que lleva la iglesia engañada. Cuando habla de potestades que van a lugares celestiales, está hablando de tu carne, que se revela contra tu mente. De eso está hablando. ¿Dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, las peleas, la ira, el enojo? De tu carne, de tu mente. Amén. ¿Ah? Pero mientras no esté en la gracia, la gracia no va a trabajar en ti, porque la gracia, Cristo Jesús te ve sin pecado. Y de ahí la gracia empieza a trabajar, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que entiendan ustedes. ¿Ah? Y sea un barco, cuando un barco llega en alta mar, tira el ancla y queda firme ahí. Así va a ser tu iglesia. Después nadie más te va a poder mover de este fundamento donde estáis tú. En este fundamento donde Pablo dijo que aquí teníamos que nosotros... fundamental. En este fundamento dijo. Amén. ¿Ah? Porque él era el arquitecto y perito, dice. En este. Esta era la ciudad que Pablo, Abraham deseaba. Amén. En Hebreos 10, 11:10. Y Abraham esperaba, dice, anhelaba una ciudad, dice. ¿Ah? Cuyo constructor y arquitecto era Dios, dice. Abraham anhelaba esta ciudad. David, todo. Y dice ahí en Hebreo 11:39, dice que aunque todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, todos los pasaron. ¿Ah? Elías, todos ellos, ¿sí? Todos tuvieron que esperar a Jesús. Algunos, la enseñanza que le dieron en la iglesia, que Elías sí ha ido al cielo. ¿Ah? Que no. Tuvieron visiones, sí, pero dice que aunque todos tuvieron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido, dice, proveyendo Dios cosas mejor para nosotros, para que ellos no alcanzasen lo prometido, aparte de nosotros, dice. Esta era la bendición, iglesia, pueblo de Dios. ¿Ah? Dice, discernir los espíritus, dice. Discernir los espíritus, dice. ¿Ah? Discernir, dice. Cuando dice discernir los espíritus, no está hablando que yo discierna al hermano. La palabra que trae el hombre. ¿Ah? Los profetas, esos que andan sacándote demonios, cuestiones, pura carne. Porque Dios dice que le entregó un poder engañoso. ¿Por qué le entregó un poder engañoso? Porque no quisieron obedecer al amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Injusticia significa que no quisieron tomar de la justicia divina de Cristo Jesús. Así que, bendecido a todos los hermanos que están sobre la faz de la tierra. Escudriñen la Escritura, la palabra del Señor dice que nosotros pidamos. Pero si tú no crees en el pacto, dice Hebreo 10:29, cuánto mayor castigo merecerán aquellos que pisotearan al Hijo de Dios, tuvieran por inmunda la sangre del pacto, en cual dice fuese santificado, dice, y hacían una afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuál gracia? Esta gracia, la gracia que nos dio un don, ¿ah? De la fe. ¿Ah? Ese nadie lo puede quitar.
¿Ah? Pero tienes que creer en este pacto, en cuanto tus ministros les trajeron un evangelio falso. Porque cuando murió Pablo, 70 años estuvo la verdad y después entraron los rudimentos, las tradiciones, el judaísmo, entraron la letra, ¿ah? Todo eso entró, ¿ah? Las tradiciones, las obras muertas, todo eso entró a la iglesia. ¿Ah? Todo entró. Cuando Jesús dijo en esta casa, fundaré mi iglesia, ¿cómo fue que dijo? En esta roca. Mi iglesia estaba hablando de que Cristo era la roca, la iglesia, en el espíritu. De eso estaba hablando. Por eso dice aquí, ¿dónde estamos? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, dice. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, porque todo eso que vino a destruir, destruyó Jesucristo en la cruz, todo eso fueron obras muertas, todo eso era la inmundicia de la carne, todo eso. Y Jesús tuvo que humillarse, siendo Dios, tomó un cuerpo de pecado, de maldad. Tomó un cuerpo, ¿para qué? Para condenar el pecado en la carne. Y para que la justicia que hizo Él por nosotros se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne hoy en día. Porque andar conforme a la carne, allí hay pleitos, contiendas, divisiones, ira, enojo, envidia, fornicación, adulterio, todo. Tu hermano está mirando a tu señora en este momento, si estás en la iglesia, otro hermano te está mirando a la señora. Así es la religión. Amén. Así A lo es. mejor un hombre está mirando a tus hijos, tus hijas, así es la religión. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendecido a todos mis hermanos que están oyendo esta palabra, no a mí, que están en Constitución, de Santa Olga, de Muchén, Los Ángeles, Muchén, Temuco, Puerto Montt, de Los Ángeles, Puerto Montt, Osorno, Pucón. de todo Chile. El Señor Jesús le dijo, Juan, le dijo a los fariseos, a los escribas, que Dios levantaría, dijo, hijo de Abraham, debajo de las piedras, le dijo. Gloria a Dios. Sí, y aquí levantó una piedra, Gloria a Dios. una piedra bruta. 20 años esta piedra tomó para que Dios me formara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 20 años tomó mi Señor Jesús Ayúdalo, Señor. para poder trabajando con mi corazón, con mi mente, Señor. para poder hablar de este tesoro, de estas palabras inefables por medio de mí. Gracias, Señor. 20 años iglesia, Gloria a Dios. que anduve conforme a esta carne, juzgando, Gracias, Señor. criticando, peleando, murmurando. 20 años. Y solo su gracia puede ayudarnos a nosotros a comprender a nuestros hermanos, a nuestras Amén. hermanas. El Señor les vaya ayudando Gloria a Dios. a todos los bendecidos. Amén. Si que hermanas y hermanos no se dejen engañar y examinen los espíritus, Sí, Señor. porque a nosotros nos quedó esta debilidad, estos atributos del diablo. Cuando habla Pablo del diablo, está hablando de estos atributos, de este aguijón que nos fue quedado, que le fue quedado a Pablo, que le fue quedado a todos los que estamos en este cuerpo. Sí, Señor. Por eso dice en Gálatas 2:20 que con Cristo juntamente con Él estamos crucificados, dice. Gloria a Ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí, dice. Sí, Señor. Y dice de ahí, más lo que vivo ahora en la carne, lo vivo mediante la fe del Hijo de Dios, dice. Y dice en Romanos 7:22, porque 7:22, Pablo hablando de su carne. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, él se deleita en esta gracia, dice, se deleitaba. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente, dice,
y me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado, dice, ¿ah? Que está en mis miembros, dice. Miserable de mí, dijo Pablo, dijo un grito de exclamación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque esta carne ya fue condenada ya. Y esta carne va a quedar aquí. Sí, Porque carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Ah? Carne ni sangre. Gracias, Señor. Porque Jesús. cuando Él venga, seremos, dice, levantados en gloria, dice. Gloria a Dios. Semejante a Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz. Estamos en la luz. No estamos durmiendo. Pero igual el Señor dice que traerá a aquellos que duermen, dice. Sí. Que han creído a este pacto, sí. Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones bendecido. ¿Por qué? Cuidado con aquellos que te bendicen. Porque Pablo dice que maldito todo aquel, dice que no. Hermana Juan, hermana Cintia, están durmiendo, mi hermano. ¿Cómo? Bueno, yo sé que cuántos hermanos desean estar aquí que hablar conmigo cara a cara. Yo les hablaría de esto. Está precioso. ¿Qué nos dice? Que no crean a este pacto, a lo que hizo Jesús. Vamos, vamos. Hermana Cintia. Hermana Cintia. 1:7. Vean hasta 1:7 dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si nosotros, dice. O un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea llamado anatema, dice. Como antes hemos dicho, dice. También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermana, ¿qué bendición recibes tú? ¿De maldición? Porque dice que si no estamos en este fundamento, dice, de cuyo arquitecto y constructor es Pablo, que es fundamento es Dios, quiere decir que estás maldito. Así que a veces reciben bendición unos con otros por allá, no sé qué bendiciones recibirán, el Señor nos ayude. Así que el Señor vaya abriendo los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, por medio de su gracia y la verdad, en cual a sus hijos nos ha llenado de su sabiduría, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. Por medio de su gracia, que nos vaya llenando de su amor, vaya dirigiendo nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro acostar y nuestro levantar, Él los dirija. Y por medio de su gracia y la verdad somos prosperados en nuestro hogar, en nuestra despensa, y llevamos bendiciones donde quiera que vayamos. Aunque nos miren así en la carne, los ojos para otros somos los más charritos, pero me importa porque dentro de nosotros hay un tesoro muy maravilloso. Gloria a Dios. Sí, y dentro de ti, varón, varona, pero tómate de esta gracia. No sigas pisoteando la sangre de Cristo. A lo mejor lo hiciste por ignorancia. Sí, Señor. Pero ahora el Señor te dice que leas los versículos que te dimos y ahí entenderás algo nuevo. Gloria a Dios. Dijo a los fariseos y escribas, le dijo, y conocerán la verdad y la verdad la hará libre. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios.